Bendiciones, amada iglesia. Estamos nuevamente en este medio para poder compartir la preciosa palabra de Dios, ya que Dios nos ha llamado a llevar el evangelio a toda criatura, y el Señor nos ha dado un mandato, y el mandato es hacer discípulos a las naciones. Y en esta hermosa tarde rogamos al Padre que Él venga y rocíe su sangre preciosa sobre la palabra que ha de salir de mis labios, para que pueda ser edificante para mi vida, para su vida y para los que están con usted. Porque Dios en este tiempo nos está llamando a una reflexión, a una vivencia con Él, y solo lo podremos hacer a través de su palabra preciosa. Así que vamos a orar, preciosa iglesia, y vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya en esta tarde, que el precioso Espíritu Santo sea el que me hable y le hable a usted, porque Él es el único que puede cambiar nuestras vidas. Él es el único que puede transformar, y nos vamos a poner en las preciosas manos de nuestro amado Salvador. Vamos a orar. Querido Padre Dios, en esta hermosa tarde te damos gracias, Señor, por la vivencia que nos das, porque gracias a ti, Señor, aún hay esperanza. Porque como dice tu palabra, que mientras hay vida, hay esperanza. Y hoy estamos con vida, Señor. Aún fluye la esperanza, Señor. Aún fluye el amor. Aún fluye, Señor, tu gracia bendita. Y te pido, mi Dios eterno, que tú tomes el control de todo lo que salga de mi boca. Que pongas ese carbón encendido, Señor. Y que sea una palabra precisa, una palabra concisa, Señor, que pueda ser derramada en los corazones de aquellos que nos escuchan. Amado Señor, nosotros humanamente nada podemos hacer, pero tú sí puedes edificar nuestro templo, nuestro corazón, nuestro ser interior. Y eso solo es a través del fluir de tu palabra. Espíritu Santo, ministra, llega a las coyunturas, llega a los tuétanos, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, para que puedas darnos, Señor amado, lo que nosotros necesitamos en este momento. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza, toda la adoración y la exaltación, mi amado Señor. Padre, no solamente, mi Dios, me pongo en tus manos, sino que ruego, Padre, con todos aquellos que estamos en este momento unidos, Señor, podamos orar por cada pastor, Señor, que tú has puesto, Señor, a nivel de la tierra, mi Dios eterno. Que en este tiempo tú traigas convicción, Señor, a cada pastor que tú has puesto en las iglesias, en tu iglesia, Señor amado, aquí en el desierto alto, Padre celestial, como en todo país, en toda lengua y en toda tribu, Señor, en el cual tú has colocado un hijo tuyo, una hija tuya, Padre, para que pueda llevar el mensaje de salvación. En este momento tú puedas ministrarlos, precioso Rey, que nos puedas unir, Señor, en ti, al sentir de este tiempo, Señor. Unifícanos, Señor, como siervos tuyos que somos. Danos unificación, una mente, un corazón, un pensamiento, Señor. Que tu cuerpo no esté dividido, Señor, sino que todos entremos en mutuo acuerdo, Señor, para pregonar las buenas nuevas de salvación. Padre, todo aquello que pueda estar ocupando nuestro corazón como siervos llamados a llevar el evangelio tuyo, Señor, tú puedas quitarlo, tú puedas limpiarlo, Señor, y que verdaderamente, Señor, nos pongamos, Señor, en la brecha. Nos pongamos, Señor, en ese lugar que tú quieres que nos pongamos, Señor, para que las almas puedan venir, Señor, y tu nombre sea glorificado. Padre, bendecimos las almas también, para que sean tocadas por este medio, Señor. Tú estás usando este medio, mi Dios eterno, con cada uno de los tuyos, mi Dios eterno, que está expresando tu palabra. Que pueda ser, Padre, rema en los corazones de aquellas ovejas, de aquellos que no han venido, Señor, al redil. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos como pastores a preocuparnos por aquella oveja perdida, Señor. Que vayamos en busca, Señor, de ella y podamos vendar sus heridas, Señor. Podamos quitar el quebrantamiento que hay en su corazón, la quebradura que esté en su corazón. Que seamos eficientes, Señor, en este tiempo. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien ya pagó el precio, Señor, por cada una de esas ovejas. Vivifícate, Señor, en la vida nuestra, y que toda palabra que salga de tus siervos y siervas, Señor, sea una palabra de vida.
una palabra de vida, Señor, que dé vida, Señor, aquel que necesita, Padre, vivir para ti. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo le he titulado a este mensaje, la palabra que da vida. Día a día que he venido dando estas predicaciones, mensajes o estudios, el Señor ha venido hablando a través de este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo para muchos ha sido difícil. Perder a un ser querido ha sido difícil. Dios ha guardado a la iglesia. Dios ha guardado a su iglesia, porque Dios está preparando a cada uno de nosotros como la novia. Nos está ataviando, pero primero nos está preparando, nos está santificando, nos está limpiando para luego perfumarnos, y en el momento que descienda nuestro Dios eterno, nuestro Señor, podamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro ser completo pueda ser transformado. Vamos a abrir la Biblia ahí en Esdras, en su capítulo 7 y su versículo 6, y vamos a hablar sobre este varón. Este varón era un hombre, era un sacerdote, era un escriba, pero era un hombre que animó a su pueblo, que levantó a su pueblo por medio de la palabra. Él levantó el culto a Dios. Él preparó los corazones de su pueblo para Dios. ¿Y cómo lo hizo? Y vamos a leer ahí en Esdras capítulo 7 y su versículo 6 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel su estatuto y decreto. Esdras, un escriba. Esdras, un sacerdote. Hemos venido estudiando que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a causa de la desobediencia. El pueblo de Israel dice que quemaron su ciudad, a Judá, pero Dios no mandó que se quemase así. Dios venía preparando el corazón de su pueblo. Le venía hablando a través de profetas que le decían que si no se arrepentían, iban a perecer. Dios necesitaba que su pueblo se arrepintiera de la contaminación que había traído a su vida. Y una de las contaminaciones de este tiempo es la avaricia, la cual Dios llama idolatría. Porque a veces anteponemos nuestros deseos antes de los deseos de Dios, cuando debiéramos de decir: Señor, yo tengo anhelos, tengo deseos, pero ayúdame a cumplir tus deseos, ayúdame a cumplir tus anhelos, Señor, y yo te entrego los míos, pero los tuyos pueda cumplirlos, Señor. Muchas veces nosotros queremos cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos, pero no está el cumplir nuestros deseos, está el cumplir el deseo del corazón de Dios. Él es perfecto y nunca se va a equivocar y nunca va a traer un mal sobre sus hijos. Pero nosotros todo lo hacemos de forma adversa, porque empezamos por el final
cuando debiéramos empezar por el principio. Y el principio, como les dije, es: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón para que yo pueda meterme en la visión tuya? Señor, a veces venimos y decimos: Señor, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí, quiero allá. No es lo que tú quieras, sino lo que tu maestro quiere. Y este varón, Esdras, aún había sido llevado cautivo. Estaba en el exilio. Este hombre se dedicó a poner atención en lo que era la ley de Moisés, lo que era la palabra de Dios. Dios escoge hombres y mujeres que se ponen en la brecha. Hombres y mujeres que se ponen y disponen su corazón a Dios. Esos hombres son usados de una manera eficaz. Dios preparó apóstoles, primero discípulos y después los asignó apóstoles. Y dice que el discípulo es aquel que se niega. ¿Niega qué? A sus deseos. No pone sus deseos primero, sino que pone los deseos de Dios en su corazón. Ese es un discípulo que toma su cruz. Porque cuando conoce la obra redentora de la cruz, él puede ejecutar el trabajo de Dios, porque viene a dejarlo todo, a menguar él, para que crezca Dios. Pero ¿cómo puede el hombre menguar y Dios crecer? Cuando verdaderamente yo digo: Señor, ya no quiero ser yo. Quiero que tú seas en mí, que tú radiques en mí, que mi ser almático y mi ser externo vaya muriendo y mi ser espiritual vaya alineándose y vaya vivificándose a través del poder de tu Espíritu Santo. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Será que la mano de Dios está sobre nosotros? Y nos concede para poder ¿qué? Hacer su obra. Pero no cualquier obra. Porque la obra de Dios es ¿qué? Llevar el evangelio de Dios. Es restaurar almas, vidas. Y no la puedes restaurar tú ni yo, si no me alineo al corazón del Padre. La visión y la misión de cada creyente, de cada discípulo, es hacer más discípulos. La palabra de Dios es primordial para cambios en cada vida. No hay otra cosa. La iglesia de hoy ha puesto a un lado la palabra, que es la que da vida, y nosotros le hemos dado lugar a eventos, a reuniones que no edifican en lo absoluto. Hemos hecho a un lado la palabra, pero Dios, que es fiel y bueno, nos está volviendo a su palabra. Tú necesitas palabra, y yo no estoy en contra de la adoración, a lo contrario, estoy a favor de la adoración, que se le adore y se le exalte a ese Dios grande y poderoso. Y Dios me guarde de estar en contra de la adoración. Pero ¿sabes, iglesia? ¿Dónde empieza la adoración? La adoración empieza en la obediencia. Cuando tú obedeces, tú estás adorando y honrando al Dios de gloria. Esa es nuestra primera adoración, alinearnos a lo que
el Señor quiere que nosotros hagamos y qué es lo que el Señor, qué es lo que está en el corazón de Dios. Que tú expongas su palabra ministrada por su Santo Espíritu. Esta palabra no puede ministrarse si el Espíritu Santo no está en medio de todo esto. Si el Espíritu Santo no tiene lugar, esta palabra viene a ser letra nada más. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para que esta palabra tenga poder. No hay otra forma de adorar a Dios sino de establecer su palabra. Y ese era Esdras. Esdras era un hombre alineado a la palabra de Dios y al culto al Señor. Culto significa ¿qué? El servicio a Dios. Lo que dice Romanos 12:1. Que nosotros sacrifiquemos nuestro ser. Lo sacrifiquemos ante Dios, que es nuestro culto racional. Que nos santifiquemos, que nos apartemos. Y eso es solo ¿qué? A través de su palabra. ¿En qué consiste el Evangelio de Dios? En su palabra. Obedece. Obedece. Porque esta palabra te va a dar vida. Y dice que la mano de Dios, de Jehová, su Dios estaba sobre él. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. La buena mano de Dios estaba con Esdras, porque Esdras tenía un corazón conforme al corazón de Dios, preparado para recibir y dar esa palabra preciosa. Estudiando, cuando regresan los judíos a su nación, a su lugar natal, fue un remanente pequeño, pero lo primero que dice que levantaron fue el altar. Habían cimientos ahí y fue lo primerito que hicieron. Y Zorobabel y Josué, no Josué el que llevó a Israel a la tierra prometida, no, Yeshua. Ellos empezaron la edificación del templo, pero lo primero que establecieron fue el altar, la adoración a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos prepararon el lugar de sacrificio para levantar adoración a Dios, para levantar obediencia a Dios. Y sabes que el Espíritu Santo está en todo, desde el principio hasta el final. El Espíritu Santo está en los atrios, en el lugar del sacrificio, en el altar de bronce. Ahí está el Espíritu Santo, porque el fuego que descendió a ese altar fue fuego que puso el Espíritu Santo. ¿Y qué significa el fuego? El fuego significa purificación. El fuego te purifica. Y ahí empezó el Espíritu Santo a trabajar en el ser humano, en ese tabernáculo, en el sacrificio, en el lugar de juicio. Porque en el lugar de juicio es donde tú presentas tu falta y tus pecados. Pero desde ahí el Espíritu Santo empieza a apartarte y empieza a purificarte para llevarte a la pila de bronce, que es la palabra la que te limpia. Eso es lo hermoso de que nosotros tengamos una intimidad con Dios. Tener al Espíritu Santo entronado en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está entronado en nosotros, lo único que anhelamos es que expresar su palabra, hablar su palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hablas tú, iglesia?
¿Qué estoy hablando yo como iglesia de Cristo? ¿Estoy hablando de finanzas? ¿Estoy hablando de bienes? Estoy hablando de la palabra viva. La palabra que trae vida al ser humano. ¿Cómo está preparado mi corazón? ¿Estará el Espíritu Santo entronado en mí? ¿Estará el Espíritu Santo gobernando ya mi ser? Porque si el Espíritu Santo está gobernando mi ser, es el que me va a hacer que yo obedezca. Y no lo digo yo, lo dice su palabra y lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Y su versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Quién purifica nuestras almas para obedecer a la palabra? El Espíritu Santo. Para que haya amor entre nosotros los hermanos y que sea un amor no fingido. Porque dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si tu corazón y mi corazón todavía no están puros, yo no puedo amar. Yo no puedo decir que amo. Primero tengo que purificar mi corazón. ¿A través de qué? De la palabra. Porque el Espíritu Santo es el que me hace obedecer, rociando la sangre del Cordero en mi espíritu, para que mi espíritu se alerte, para que mi espíritu viva, para que mi espíritu se vivifique y mi espíritu se aparte de mi carne, de mis emociones, de mis pensamientos, guiados por mi ser natural, y empiece a ser un ser espiritual. Y dice luego, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que te da vida? ¿Quién te resucita? ¿Quién te hace renacer de nuevo? Su palabra, guiada por el Espíritu Santo, revelada por el Espíritu Santo. Por eso cuando tu alma entra al lugar santo, toma el gobierno total el Espíritu Santo de ti, te empieza a iluminar y te empieza a dar revelación de esta palabra. Tú necesitas, yo necesito tener una relación completa con Dios Espíritu. Las arras que Jesucristo dejó, el anticipo que Jesucristo dejó, la guianza que Jesús dejó al Espíritu de Dios para que nos guiara por el camino. Volvemos a Esdras y dice el 7:10, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Dónde lo había preparado? ¿Cómo preparas tu corazón? ¿Cómo preparo yo mi corazón? Esdras lo preparó siendo cautivo, estando en Babilonia. Él ahí permanecía, inquiriendo en la palabra de Dios, indagando en la palabra de Dios. Un hombre preparado en la palabra de Dios. Y yo te voy a decir cómo podemos preparar nuestro corazón, como te dije ahí en Pedro, en Primera de Pedro 1:23. Tenemos que purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es la que te da vida, te resucita. Y vamos a ir al Salmo 119. Según los estudiosos de la palabra, Esdras dicen que posiblemente escribió crónicas
escribió Esdras, Nehemías, y creen que él escribió el Salmo 119. Dice que el Salmo 19 es un ¿qué? Es un salmo de alabanza a la palabra de Dios. Alabar a Dios, te dije al principio, no es simplemente cantar, saltar. No es simplemente eso. Adorar, obediencia. Alabanza, obediencia. ¿Cómo puedes alabar tú a Dios? ¿Cómo puedes darle la alabanza a Dios? Solo en obediencia. ¿Cómo puedes adorar a Dios? Solo en obediencia. ¿En obediencia a qué? A esta palabra bendita. Tienes que obedecer la palabra, vivir la palabra. Tienes que hacer viva la palabra en ti. Y el Salmo 119 es un canto, es una alabanza que declara la vida que hay por medio de ella. Y cuando lo escribió el sacerdote, el escriba Esdras, era porque él había vivido una vida en la ley de Dios, en el caminar de la palabra de Dios. Y él dice que preparó su corazón. ¿Y luego qué hizo? Inquirió, indagó. Se metió en este mar de revelaciones, en este río que fluye vida. Él empezó a indagar. Y dice luego que no solo indagó, inquirió, se metió, sino que también ¿qué? La accionó en su vida. A veces nosotros predicamos la palabra, pero somos otra cosa. Ante las cámaras, ante el público, ante los demás, hablamos bonito, pero no vivimos la palabra. Hablamos muy bonito la palabra, pero si nos van a ver a nuestra casa, ¿será que estamos viviendo la palabra? ¿Será que estamos caminando en la palabra? Así somos los seres humanos. Y damos mala conducta. Porque no es hablar una bonita palabra, sino que es hacer la palabra viva en ti. Es accionar la palabra en ti. Es mostrar la palabra con aquellos que te rodean, que están contigo en la intimidad. ¿Qué testimonio tienen tus hijos de ti? ¿Que vives la palabra o que solo la predicas? ¿Qué testimonio tienen los vecinos de mí? Si vivo y predico la palabra, o simplemente solo la predico y mi corazón está hueco y mi corazón está vacío, porque esa palabra aún no ha penetrado en mi ser, porque aún no preparé mi corazón, porque no dispuse mi corazón para que esa palabra primero hiciera rema en mí. Porque siempre he dicho que la palabra va primero para nosotros, los que exponemos la palabra. Primero nos habla a nosotros el Señor para mostrar las áreas de nuestra vida, para mostrar lo que hay dentro de nosotros. Porque Dios quiere que nosotros caminemos en la luz y no en la oscuridad. Esta palabra, antes de yo exponerla, el Señor viene y me confronta y me dice: Vilma, ¿has preparado tu corazón? Vilma, ¿has evaluado la palabra? ¿Te has metido en la palabra? ¿Has buscado la palabra? ¿Has estado pendiente de lo que yo te puedo hablar? Vilma, ¿te has metido en intimidad conmigo? ¿Tienes una relación de intimidad conmigo para que yo te pueda revelar esto?
Él me va a hablar a mí, a mi condición. Va a hablar a mi condición humana para que mi condición humana se rinda a su presencia y rendida mi condición humana a su presencia, yo pueda exponer una palabra de verdad que cambia vidas, que cambia corazones, que cambia mentes, porque no voy a ser yo en mi posición humana, sino que va a ser el Espíritu Santo que va a tocar tu vida. Porque el que trabaja es el Espíritu Santo. Nosotros solo somos simples vasos de barro. Imagínense, de barro, ni siquiera somos de otra hechura, sino de barro. El barro, ¿qué? Es lo más simple. Pero donde está el tesoro escondido para que la excelencia no sea de mí, sino sea del Salvador. Yo soy frágil. Yo soy endeble. Yo me quiebro. Yo me fracturo porque el vaso de barro se puede fracturar. Pero la excelencia que está dentro de ese vaso puede reparar de nuevo ese vaso. Porque solo la excelencia de Dios puede trabajar en nosotros. ¿Qué está actuando en mí? ¿Qué está actuando en ti? Una palabra simplemente bonita o una palabra que tú estás viviendo, que está haciendo vida en ti. Estás buscando la presencia de Dios y estás rindiendo tu ser humano a Él, o aún andas en tu carne, o aún caminamos en nuestra carne, que cuando nos dicen algo nos exaltamos y contestamos de una manera grotesca. Quizás todavía andamos, quizás no hemos llegado ni al 1% de obediencia a la palabra, de vivir la palabra. Aún la palabra no se ha hecho vida en nosotros, porque cualquier cosita nos afecta. Si me dicen a mí algo o te dicen a ti algo que te hiera tus sentimientos, tú resaltas y contestas de la manera inadecuada. Cuando ya nosotros rendimos por medio de la palabra nuestro ser humano, eso ya no resalta, sino que resalta el amor de Cristo dentro de nosotros. Porque si ya mora el Espíritu Santo en nosotros, lo que va a salir es una palabra de amor. ¿Qué porcentaje de vida en la palabra estamos viviendo? Examinémonos, evaluémonos. Podemos decir, ven ya Jesús. ¿Estaremos preparados ya? ¿Habremos muerto a nuestro ser humano o todavía estamos viviendo en nuestro ser humano porque aún reaccionamos de la manera incorrecta con nuestro prójimo? Porque Esdras se preparó en la ley y la ley se resume en dos cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Será que nos hemos preparado en esos dos mandamientos? ¿Estaremos amando a nuestro prójimo a pesar de que viene y nos está machacando? Porque si nos está machacando es porque hay áreas en nosotros que aún están vivas. Y la carne necesita morir. Y la carne muere a través de la palabra, a través de una humillación ante Dios, de una búsqueda. No necesitamos hacer más nada sino someter la carne para poder llevar al Espíritu dentro de nosotros. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitas tú? Palabra. Palabra. Para que te enseñe y me enseñe obediencia. Para caminar en ella. ¿Y qué hizo Esdras? Esdras dice que ¿qué? Inquirió en la ley de Dios, en la ley de Jehová, para poderla cumplir. Él lo primero que hizo fue estudiarla. Has estudiado tú la palabra y la estás poniendo en acción ahora en este tiempo. Ya no es tu carne la que
que camina mi carne la que camina, sino que ahora el que camina es el Espíritu. Porque ahora yo estoy cumpliendo lo que dice: amo a mi prójimo, y aunque él me insulte y aunque él hable de mí, yo lo amo, lo sigo amando. El Espíritu Santo es el que redarguye nuestro ser interior. El Espíritu Santo es el que resalta nuestra conciencia. El Espíritu Santo es el que viene a nuestra conciencia y nos hace sentir lo que hemos hecho, lo bueno o lo malo, para que tengamos una buena conducta ante los demás. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Has cambiado vidas con tu actitud? ¿O todavía siguen diciendo, tú eres la misma? Tú sigues siendo la misma. Predicas y no te conviertes. Hablas y no te conviertes. Sé ejemplo para mí, para que yo pueda dar buenas nuevas. Te mira tu gente orar, te mira tu gente hablar de la palabra, te miran los que te rodean. Que tu vida es una vida de devoción a Dios, de entrega a Dios, o ven otro tipo de actitud. Esta es una reflexión, iglesia, a que resucite nuestro espíritu, no nuestra carne. Nuestra carne tiene que morir, pero su espíritu tiene que vivificarse en nuestro espíritu. Y dice, preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Primero la cumplió, para luego ¿qué? Enseñarla. Nosotros primero estamos ¿qué? Enseñándola, pero no la estamos cumpliendo. Esdras fue ejemplo, es un ejemplo, porque dice que Zorobabel y Josué, Joshua, ellos dicen que llegaron para levantar ¿qué? El templo, levantaron el altar y empezaron a levantar el templo, pero tuvieron oposición y la dejaron a medias. Y dice que Esdras halló gracia ante el rey Artajerjes y le dijo, ve y haz lo que tengas que hacer, porque en él había gracia, porque en él había actitud de Dios, porque en él había conducta de Dios. Por eso halló gracia ante el rey y ante todos a los cuales el rey le envió, porque Esdras sabía cumplir la palabra, porque no era un hombre que solo la daba. Y aun cuando se le empezaron a levantar los muros con Nehemías, cuando ya habían levantado a la parte las puertas, dice que Esdras leyó la ley ante el pueblo, y el pueblo dice que puso sentido a la palabra. En ese tiempo no había esto que tú tienes y yo tengo. En ese tiempo ellos tenían que poner el sentido del oído para escuchar la palabra. Tú tienes la palabra y no pones el sentido. Tienes la vista para leerla, ellos no. Y cuando se estaba leyendo la ley, cuando Nehemías empezó a leer la ley, dice que el pueblo empezó a llorar, fue quebrantado, porque pusieron atención y el sentido, porque los levitas les explicaban lo que era la palabra, y esa palabra quebrantó a ese pueblo, y lloraron y lloraron y lloraron. Por 7 días dice que Esdras estuvo leyendo la ley al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se quebrantaba. ¿Será que la palabra está quebrantando los corazones con tu actitud, con mi actitud? ¿Será que esta palabra está siendo edificada en otras vidas y en mi vida? Quiero cambiar otras vidas, pero aún no dejo que el Espíritu Santo cambie mi vida. Tengo que vivir la verdad, y la verdad es Cristo encarnado en esto. Iglesia, no hay otro método, no hay programas, no hay reuniones, no hay conferencias que puedan cambiar las vidas. Las vidas solo las cambia
Esta palabra tiene que estar en tu corazón, entronada en tu corazón. Porque cuando esté entronada en tu corazón, tú vas a hablar palabra. De tu boca va a salir palabra, de tu boca va a salir la espada de doble filo. Y va a penetrar el alma y separarla del espíritu. En aquellos que escuchen la palabra de vida. El apóstol Pablo vivía en el Espíritu y el Espíritu Santo no le permitió entrar a ciertos lugares. Él iba a entrar, pero ellos eran dirigidos por Dios Espíritu. Eres tú, soy yo, dirigida por Dios Espíritu. Le dijo, no entres, y no entres cuando iba a entrar a Frigia. Pero tuvo una visión. Eso solo se obtiene en la vivencia con la palabra y el Espíritu. Y dice que el apóstol Pablo escuchó a un macedonio que le decía, por favor, pasa por aquí. Pero para pasar a Macedonia, ellos se dieron prisa y fueron a Macedonia. Pero sabes, iglesia, tuvieron contratiempos, tuvieron enfrentamientos. Porque tuvieron que enfrentarse ante ese lugar que los encerraron por sacar un espíritu de una muchacha divina. Porque les robaron las riquezas a través de esa muchacha al sacar ese espíritu. Pero no es de sacar espíritus por sacar, sino cuando el Espíritu Santo te lo indica. Porque cuando tú eres gobernado por el Espíritu te va a dirigir. Le dijo, no vayas a este lado, no vayas al otro lado. Ve a Macedonia. Y ahí había una muchacha con un espíritu de adivinación que le daba riquezas, que le daba ganancias a estos hombres. Y cuando ellos echaron fuera, ¿qué sucedió? Se quejaron y los metieron presos, los azotaron, los golpearon. Tuvieron enfrentamientos. Sí, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener dificultades. Porque no es fácil, porque el enemigo se va a oponer. Y los metieron en el trasfondo, en lo más fondo de la cárcel. Después de haber sido latigados, después de haber sido torturados, dice la palabra de Dios que le pusieron cepos en sus pies y los encerraron allí. ¿Qué vivencia estaban teniendo? Pienso que en el dolor, quizás estaban sangrando. En ese dolor, ¿qué estaba pasando? Ellos adoraban a Dios, exaltaban a Dios, porque vivían en el Espíritu. No les importaba el infortunio, no les importaba. ¿Y qué dice? ¿Qué sucedió cuando ellos adoraban? No adoraban con arpa, con salterio, con instrumentos, adoraban con su corazón. ¿Y qué pasó? Dice que las cárceles se abrieron y los presos salieron. Y aquel macedonio que se había presentado en la visión del apóstol Pablo, que le decía, pasa. Él se quiso quitar la vida. Pero la conducta de ellos, la conducta de ellos cambió la vida. Ezequiel, por favor. Cambió la vida de estos hombres, de este hombre, y los invitó ¿a dónde? A su casa. Y allí dice la palabra de Dios que se convirtieron muchos. No necesitamos, se convirtieron los que Él invitó, no muchos, los que Él invitó. Esa es la palabra que cambia, la palabra que tú vives y que yo vivo. Esa es la palabra que puede cambiar mi vida y puede cambiar tu vida. Iglesia, ¿cómo estamos como hijos de Dios? Estamos haciendo morir nuestro ser interior. Estaremos nosotros dejándonos
Llevar por el Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que vivir en el Espíritu. No en la carne, no guiado por la carne, por tu emoción. Vamos aquí esto, vamos allá. No, deja que el Espíritu te ministre. Deja que el Espíritu te lleve. Deja que el Espíritu gobierne tu vida. Deja que actúe el Espíritu Santo en ti. ¿Y qué dice aquí? Para cumplirla y para enseñarla. Tienes que enseñarla con hechos, con conducta, con una vida como Dios quiere que tú vivas. ¿Qué dice el Salmo 119? Les dije que el Salmo 119 se cree que fue Esdras que lo escudriñó, que lo escribió. Y lo escribió estando en el exilio. Porque dice en Salmo 119, 19, forastero soy en la tierra, no encubra de mí tus mandamientos. Era un extranjero en tierra ajena. Este salmo es hermoso porque este salmo les dije que es la alabanza de la palabra de Dios, es la adoración. Ezequiel. Es la adoración perfecta porque es la palabra que resucita. Y dice que este está basado en el abecedario hebreo. Es un acróstico. En cada 8 versículos está el alfabeto hebreo. Y 8 significa resurrección. Jesucristo, que dice, resucitó al 8º día. Decimos al 3er día, pero de la semana estamos hablando que Él fue ¿qué? Crucificado en el día de reposo. El día de reposo era el 7º día, pero Él resucitó al 8º. El 8 significa resurrección. Si yo quiero resucitar, si yo quiero tener vida y tú quieres tener vida, tienes que meterte en la palabra, a indagar la palabra. Y dice aquí que cada 8 versículos está el alfabeto hebreo y relata la palabra, que la palabra es vida, es un cántico gradual. Y dice 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quién es perfecto en el camino? ¿Quién es bienaventurado? ¿Quién es 3 veces dichoso? El que es perfecto en su camino y anda en la palabra de Dios. Y sabes algo que estudiábamos esta semana, que dice que cuando Jehová le habló a Ezequiel en el capítulo 2, el Espíritu Santo vino sobre de él y afirmó sus pies. El Espíritu Santo, a través de la palabra, afirma mis pies para que vaya por el camino correcto, para que camine en la obediencia de Dios. Iglesia preciosa, Dios nos está hablando ahora a través de su palabra que da vida. 8 significa resurrección. Solo la palabra puede resucitarte. No hay otra cosa. No hay otra cosa que te vaya a resucitar. Solo la palabra. Es tiempo que nosotros como pastores, como pastoras, empecemos ¿qué? A dar el alimento, pero viviéndolo como lo vivió Esdras. Caminando en el Espíritu que le da la firmeza a mis pasos para ir por el camino de rectitud. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino, dice el Salmo 119. En cada 8 versículos te habla del poder de la palabra. Lo vamos a dejar ahí, iglesia, en esta hora, y que sea el Espíritu Santo que nos hable y nos siga hablando. Y voy a
Y vamos a cerrar nuestros ojos. Oh, sí, Señor, aleluya. Haz tú la obra en esta tarde, Señor. Cierra tus ojos y haz que venga un despertar de Dios sobre tu vida. Espíritu Santo de Dios, trae vida a nuestra vida por medio de la palabra. Espíritu Santo, vivifícate en nosotros y afirma nuestros pasos para caminar por tu palabra, para que seamos dichosos, como dice aquí. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Dice el 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El 17 dice, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Haz bien a nosotros, Señor, para que vivamos y guardemos tu palabra. Gracias te doy, Señor, en esta hora. Gracias, mi Señor. Bendícenos, Señor, como pueblo, como iglesia, como cuerpo tuyo que somos. Vivifícate, Señor, en nosotros. Bendito seas, Padre, en esta hora. Bendito seas. Oh, gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre mío, mi corazón te alaba. Mi ser entero te glorifica. Eres digno, Señor, eres digno de alabanza y de adoración. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Señor. Bendito eres. Así que apaga. Gracias, Señor. Amén.